Bueno, era el análisis que hacíamos con el profesor Hildebrando Arevalo Osorio, habitual colaborador de Periodismo Libre. Y yo insisto en ello, ¿no? Ustedes han visto que el perfil de Periodismo Libre es un perfil de análisis no solamente nacional, local, sino internacional. Porque para Periodismo Libre es tan importante las luchas del pueblo colombiano como las luchas de los demás pueblos del mundo. Y en este momento, pues es importantísimo para la paz mundial, que tiene que ver con la paz interna, la lucha del pueblo palestino frente al genocidio, a la atrocidad, a la barbarie que está perpetrando el Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino con el auspicio de las grandes potencias imperialistas del mundo. Y para nosotros también es muy importante que se avisoren salidas de paz para la situación que se presenta en Ucrania y que los pueblos ruso y ucraniano puedan vivir en paz. Vamos a hacer una rápida secuencia de las noticias de las últimas horas y empezamos por lo que ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro, una arremetida realmente infame de generadores de odio a través de redes sociales, que no lo vamos a reproducir aquí para no hacerles el eco, ¿no? Ellos lo que quieren es que se viralicen, pero han circulado unos mensajes realmente de odio terribles contra el propio presidente de la República, dándolo como si ya hubiera fallecido, con el odio que se ha generado, ¿no? Que viralizan algunos operadores que deberían ser procesados judicialmente, porque están generando terror desde las redes. Y el presidente Gustavo Petro denunció en las últimas horas, recibimos un ataque de fake news, o sea, de falsas noticias de la extrema derecha que tuvieron como blanco, como la extrema derecha viene haciéndolo, rompiendo por completo la legalidad del país y los derechos de los menores de edad a mi propia hija Antonella. En este primer párrafo de este trino, el presidente Gustavo Petro está denunciando que ese ataque de fake news tuvo como primer objetivo atacar a una niña, a una menor de edad. Y continúa diciendo el presidente, ¿a quién se le ocurre declarar hasta muerto al presidente porque infundan mentiras criminalmente a la opinión pública? Que fue lo que hizo un personaje que puso a rodar un nefasto video lleno de odio, lleno de mentiras, lleno de infamia. A uno no le cabe en la cabeza que pueda haber gente de tal nivel de maldad. Pareciera, dice en su tercer párrafo de su largo trino, el presidente Gustavo Petro, que se otorga derecho de atacar criminalmente, y eso debe ser tenido en cuenta por la actual fiscalía. Pareciera que se otorga derecho de atacar criminalmente al presidente y a su hija menor de edad. Y allí hay otro delito contra una menor de edad, sin importar las leyes existentes. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro en su trino. Y continúa afirmando el jefe del Estado. Si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, que es una clínica de Bogotá, como bien sabe la clínica, indudablemente hay movimiento de escoltas y carros, tanto los que cuidan a mi hija como a mí. Ese movimiento fue utilizado por personajillos y perdónenme que utilice este adjetivo en diminutivo, pero no tienen otra denominación. Son innombrables. Son mentes carcomidas por el odio, por la vileza. Entonces dice el presidente, si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, como bien sabe la clínica, indudablemente hay movimiento de escolta y carros, tanto los que cuidan a mi hija como a mí. Pero eso lo utilizaron para decir que el presidente estaba en las últimas, en la clínica. Y continúa el presidente, si mi hija tuvo que hospitalizarse por recomendación médica por una virosis, no significa más que tuvo un virus y que su papá tiene derecho, después de venir de los países arábicos, a visitarla. Pues obvio, su hija estuvo hospitalizada por una virosis en esta clínica Santa Fe, que se las trae, la clínica Santa Fe, donde también hay odio, y tiene derecho, cuando llega del Medio Oriente, de ir a visitar a su hija menor.
¿De dónde sale entonces que estaba en una UCI él por sobredosis y que había muerto? Eso fue lo que inventaron, que había muerto por una sobredosis. No les cabe más odio, más mentira, más bellaquería a los generadores de odio a través de las redes que estas infamias. Y el presidente Gustavo Petro concluye diciendo que no sé si con personas al interior de la Fundación Santa Fe, que ya me ha pasado por sectarismo del personal allí o de cualquier paisano por ahí, se construye por la extrema derecha una campaña criminal de desinformación. Entonces, aquí el presidente Gustavo Petro está denunciando una campaña criminal de desinformación de gente que hace terrorismo mediático, terrorismo cibernético contra la verdad, contra las instituciones, porque esto es ir contra las instituciones. El presidente Gustavo Petro, así no les gusta, es el presidente de la institucionalidad actual en Colombia, presidente de la República. Y concluye el presidente: le solicito a la Fundación Santa Fe que en nombre de mi hija entregue públicamente la información que ahora necesita la opinión pública. Las enfermedades, la dolencia, la atención en clínicas es algo absolutamente privado. Por esta circunstancia, el presidente Petro solicita a la fundación que se entregue toda la información. Y además la fundación debe aclarar por qué se conoce de la vida privada de la enfermedad de una menor de edad. ¿Quién está haciendo eso? Con lo cual se está infringiendo las normas en nuestro país que prohíbe que se revelen asuntos relacionados con las enfermedades, con asuntos absolutamente de la intimidad de los seres humanos y mucho más en tratándose de una menor de edad. De modo que ahí queda la denuncia formulada por el presidente de la República. Muy grave esta nueva ofensiva, no solamente contra el presidente Gustavo Petro, contra su dignidad, y es más, atentando contra su seguridad, diciendo que estaba muerto por una sobredosis, algo infame, ¿no? Algo bellaco, sino también atentando contra la privacidad de su hija menor de edad. Y también el presidente Gustavo Petro ha denunciado en las últimas horas que hay otra ofensiva. Por otro lado, la extrema derecha, ya no mediática, aunque tiene el apoyo de los medios, en el Congreso de la República, donde se sabotean las reformas sociales, donde la reforma de la salud para la cual se había pedido la convocatoria o se hizo convocatoria de sesiones extras durante 3 días de la semana anterior, no se avanzó mayor cosa y lo que hubo fue sabotaje por parte de la oligarquía en el Congreso de la República para la reforma de la salud, que no logró avanzar. Y lo mismo ocurre con la reforma laboral, que está estancada en el Congreso de la República. Y lo mismo ocurre con otras normas del gobierno nacional. Y así todo, reclaman cuotas en el gobierno los que falsamente llegaron al principio de diciendo que iban a participar en la coalición de gobierno, pero solo como mercenarios para obtener puestos en el Estado, mientras saboteaban al gobierno que los estaba nombrando. Ya ahí es donde no se entiende por qué se insiste en una supuesta coalición de, entre comillas, que en la práctica no funciona como debería funcionar y todavía hay gente de la U, por ahí dicen que otra vez le van a entregar el ministerio de las TIC al partido de la U, que es uno de los principales saboteadores de las reformas, cosas que no se entienden. A lo mejor por unos cuantos congresistas de esos partidos que hacen una especie de disidencia dentro de esos partidos, pero son una minoría. No se entiende eso, que se sigue insistiendo en una supuesta amplitud en aras de aprobar las reformas
y se va a acabar el gobierno y las reformas no se van a poder ni siquiera discutir porque hay filibusterismo parlamentario, como lo hemos dado a conocer a lo largo de diferentes programas de periodismo libre. El filibusterismo parlamentario es el que se ha opuesto a las reformas, es el mecanismo que han utilizado las oligarquías para oponerse, para torpedear, para sabotear las reformas del gobierno en el Congreso. ¿Qué es el filibusterismo parlamentario? Vuelvo y lo explico. Es el sabotaje para ni siquiera debatir. Ellos podrían tener las mayorías, pero utilizan toda clase de artimañas para impedir siquiera que se debata. O sea, tienen tanto odio y tanto temor a las reformas sociales, reforma de la salud, reforma laboral, reforma agraria, reforma de la educación, eh, jurisdicción especial agraria, la ley que la reglamenta, etcétera, que hacen todo lo posible por sabotear las sesiones. Entonces, desbaratan el quórum, interponen 500 recusaciones con los argumentos más absurdos y más inverosímiles, se inventan debates y contradebates y supradebates e infradebates y más debates y debates y debates para que no avancen las reformas. Esto debe ser tenido en cuenta por el pueblo colombiano en el 2026. Eso es filibusterismo parlamentario. Estos vagos en el Congreso van de la derecha, que sabotean las reformas, van, meten la tarjeta para que quede constancia que asistieron y ganarse los 3 o 4 millones que les pagan diariamente. Diariamente. Es inaudito, es inaudito. Y eso solo se soluciona con la movilización del pueblo colombiano y con unas mayorías absolutas de las 2/3 partes en el Congreso en 2026. Vamos a ver si el campo alternativo de izquierda progresista es capaz de alcanzar ese objetivo. Bien, o más noticias. Se han venido conociendo nuevos detalles sobre este asunto gravísimo, pues, del contrabando, utilizando la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, y utilizando a la DIAN. Y se ha conocido también por parte de Luis Carlos Reyes, el exministro, perdón, el exdirector de la DIAN y actual ministro de Comercio Exterior, una lista de personajes de la política, mercenarios de la política, que sin importarles de quién es el gobierno, ellos van es por la burocracia para las regiones y van por puestos y cargos, porque la oligarquía nutre sus huestes con la burocracia regional. Y entonces Luis Carlos Reyes da a conocer una larguísima lista, están todos los medios de comunicación ya del país, le entregó a la fiscalía el documento con los nombres de políticos que solicitaron cargos en la entidad. Y aunque se ha dicho pues que solicitar un puesto no es delito, pues obviamente no lo es, pero el tráfico de influencias sí lo es, sí lo es. Y el ex director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dijo que muchos políticos de derecha estuvieron pidiendo diferentes traslados, puestos en la DIAN, sobre todo en el sector de la aduana. Me anunció Alfredo de Luque, Mauricio Parodi, Quique Cabrales, Saray Roballo, Liliana Vitar, Ciro Rodríguez, Jenica Costa, Daniel Restrepo, Armando Sabaraín, Edgar Díaz, Sandra Jaimes, Carlos Mario Farelo, Ángela Vergara, Germán Blanco, Leonardo Gallego, Jairo Castellanos, Antonio Correa, Alejandro Martínez, Silvio Carrasquilla, Fernando Niño, Carlos Cuenca, Juan Carlos Garcés, Efraín Cepeda, presidente del Senado, que dijo que con todo se dedicará, con alma, vida y sombrero, dijo, a torpedear, a evitar que se aprueben las reformas en beneficio del pueblo que ha presentado el gobierno del presidente Petro.
Pues este señor, dice la lista entregada por Luis Carlos Reyes, era de los que iba a pedir puestos y a solicitar prebendas en la DIAN. También mencionó a Roy Barreras, Daniel Restrepo, muchos de ellos del Centro Democrático, ¿no? También mencionó a Juan Sami Meret, conservadores, Gregorio El Hash, actual procurador, Nicolás Echeverry, Juan Carlos Garcés, Julio Elías Vidal, Olga Lucía Velázquez, Oscar Darío Pérez, Karina Bocanera, Olga Velázquez, los congresistas aparecen también Olga Lucía Velázquez, Julio Elías Vidal, Nicolás Echeverry, Wilmer Carrillo, Oscar Darío Pérez, Karina Bocanera, otros nombres, Alfredo Saade, José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, Vladimir Fernández, Armando Benedetti. De modo que todos estos personajes, la mayoría de la derecha y la extrema derecha, estuvieron merodeando en la DIAN para solicitar puestos, traslados, etcétera, etcétera. Muy importante que ustedes, amables oyentes, audiencia de Periodismo Libre, le hagan seguimiento a esta noticia. Eso demuestra la clase de partidos del establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Pues el Estado burgués que se ha construido a lo largo de más de 200 años. El Estado burgués terrateniente, porque el Estado oligárquico colombiano es bicéfalo. Burguesía, grandes empresarios, grandes especuladores financieros, dueños del capital financiero, de bancos, etcétera, y grandes terratenientes, todos unidos. Eso es el establecimiento, entendámoslo. Y ellos tienen sus agentes en el Congreso, que son sus mandaderos en el Congreso para que hagan leyes a su favor o se opongan a las que no los benefician a ellos, ¿no? Como están haciendo ahora con las leyes en favor del pueblo presentadas por el presidente Petro. Y tienen sus mandaderos también en los medios de comunicación. Ese es el establecimiento, entendámoslo, heredado por el actual gobierno que tiene que lidiar con ese gran orangután, esa gran superestructura jurídica, política, ideológica, mediática, que soporta la estructura, o sea, que la defiende como cancerberos acérrimos para no dejar penetrar ninguna reforma en favor del pueblo. Ese es el establecimiento. Y estos mercenarios, no les importa quién esté en el gobierno, ahí sí para ir por los puestos. Y por eso medran o medraban, como denunció Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, actual ministro de Comercio, en las últimas horas. Otras noticias, muy importante entonces que no olviden eso. También sobre el caso tan en boga del contrabando, el director encargado, Luis Eduardo Ginás de la DIAN, dio una larga entrevista en RTBC y dijo pues que el contrabando ha tenido mucha impunidad y que si es necesario se hará una reforma a fondo estructural, sobre todo del sector de aduanas de la Dirección Nacional de Impuestos Nacional, de la DIAN. Anunció cómo traían pantalones a $1 y que ha habido pues esa impunidad, no de ahora como dicen los medios de comunicación, sino desde hace mucho tiempo. Y concatenando con lo anterior, una tercera información sobre este mismo asunto, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que también fue director fue consejero para las regiones, denunció que la complicidad con este personaje, Diego Marín, alias Papá Pitufo, viene de muchos años atrás, de gobiernos anteriores, que él lo denunció, pero en las diferentes fiscalías, incluida la de Barbosa, jamás se hizo nada para acabar con el contrabando que lideraba, que patrocinaba este personaje, cuyos tentáculos se calcula
Los logros de ese tentáculo de corrupción se calculan en por lo menos 8 o 9 reformas tributarias. Imagínense el poder económico para infiltrar la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, muchos funcionarios de la DIAN que ahora están bajo la lupa y muchos otros agentes de los gobiernos, desde Uribe, pasando por Santos, por Duque. Esto no es de ahora, señores de los medios de comunicación. De modo que ahí queda el desarrollo de esta información. Tercera o cuarta noticia importante es que se ha detectado que a pesar de todas las dificultades, el DANE, el Departamento Nacional, el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas, DANE informa que la economía en Colombia creció en 2024 en 1,7%, es decir, creció en un punto, porque en 2023 había crecido solo en un 0,7%. Importante noticia, el peso principal de ese crecimiento ha estado en la agricultura con el 8,1%, también la cultura, las artes con 8,1%, ha tenido importante participación también los puestos en el Estado, la administración pública, la inversión pública, a pesar de que se diga que hay poca ejecución, y de igual manera el turismo. Y hubo un despegue de la construcción muy importante, el 1,9%. Importante cifra esta del despegue de la construcción. Y se espera que para 2025 el crecimiento de la economía llegue al 2,6%. Otra noticia importante es que en el plano internacional, y ustedes saben que aquí le damos mucha importancia a lo internacional, pues se ha dado a conocer que se trasladan a el Cairo, Egipto, los acercamientos para tratar de que haya la prolongación de la tregua, del cese el fuego en Gaza. Ojalá se pueda lograr esto, ojalá. Se trasladaron al Cairo, esa noticia, aunque en el diálogo que sosteníamos con el profesor Hildebrando Arévalo, se planteaba pues que lo más seguro era que Israel volviera a bombardear porque están ansiosos de sangre y de guerra, pues ojalá haya la posibilidad de que se prolongue el cese el fuego. Y en relación con la información que analizábamos ayer con Nancy González, recomiendo esa entrevista que hicimos ayer para los que no lo han visto, para quienes no la han visualizado, se acerquen a ella, está en nuestro canal. Hablábamos con Nancy González, periodista argentina, nos atendía desde Buenos Aires. Ella es también del Comité Antifascista Internacional y es dirigente del Sindicato de los Músicos en Buenos Aires, Argentina, de la Central de Trabajadores de Argentina. Y con ella analizábamos este caso de la mega estafa del señor Javier Milei. Y miren ustedes lo que ha venido ocurriendo en relación con este caso. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saad, ha dicho que si se llega a encontrar algún ciudadano venezolano que haya sido estafado, pues ellos interpondrán recursos para solicitar el enjuiciamiento internacional de Javier Milei. Y lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya se presentó una denuncia, porque las acciones penales por delitos se llaman denuncias, no demanda. Demanda es en materia civil. También presentaron una denuncia en Estados Unidos contra este personaje. Y hay más de 100 demandas y denuncias de carácter civil y de carácter penal contra el señor Milei. Pero vamos a presentar un video que ha circulado de manera profusa de una entrevista de un señor Jonathan Vial, que es uno de los periodistas pues sumisos, ayeptos de Javier Milei, que hay muchos en Argentina. Pactaron una entrevista para lavarle la imagen, libreteado con preguntas
de Caputo, el ministro de Hacienda, con preguntas de la hermana, o sea, todo eso se lo libretearon al periodista, que en algún momento se atrevió a salirse del libreto, inmediatamente lo paran. Vamos a mirar este video para que se den cuenta ustedes de la clase de presidente que tienen en Argentina y de la clase de periodistas que hay allá áulicos de este régimen despótico y corrupto en Argentina. Pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna te acá las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que sí, es sí. el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Uf. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Una vergüenza, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Los leo acá en el chat. ¿Qué opinan de esto que acabamos de ver? Es la entrevista libreteada en un portal, TN, se llama, de Argentina. Libreteada para darle la imagen a Milei, no sabe ni qué responder. Cuando le aparece una pregunta que se sale del libreto, preguntas que ya había enviado la hermana de Milei, el ministro Caputo y otros. Entonces lo interrumpen. El periodista, de la manera más sumisa, más ayecta. Es increíble, eso no lo hace un periodista de verdad. Entonces se somete, pregunta qué hacer, es increíble. Ese no es periodismo, eso es simplemente un comportamiento servil a un mandatario, a un régimen corrupto y despótico como el que gobierna Argentina. Ahí queda clarísimo la clase de presidente que es este señor Javier Milei. Bueno, y también en noticias de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció que USAID le entregó 1.720 millones de dólares a Guaidó y su grupo de corruptos de la oposición de derecha y extrema derecha venezolana. 1.720 millones de dólares, ¿no? Y se dedicaron a gastarlo a su modo por todas partes, y de eso no le quedó un solo peso al pueblo venezolano. También denunció que fue desmantelada, reveló que fue desmantelada una célula nazi en Venezuela y varios detenidos con una incautación profusa de armas y de explosivos. De modo que ahí queda este balance de las noticias
de las últimas horas. Profusión de noticias, variedad de noticias, una realidad trepidante en Colombia y en el mundo. Voy a mirar acá que antes de terminar, lo que dicen nuestros seguidores. Dice Miriam Fuente, una lista bellísima, dice ella, de corruptos desde hace 38 años, y eso sí no lo dice la prensa tradicional. Dice bellísima, pues con sorna, ¿no? Entre comillas. Lo que más les ha dolido es que las incautaciones del contrabando se le repartieron a los pobres. Y dice Miriam Fuentes también, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no sería justicia. Dice también allá y acá como que la justicia es lo mismo, impunidad y corrupción. En Argentina y Colombia, como que la justicia es igual. Bueno, ya lo habíamos visto. Luz Helena, como siempre, nos acompaña en nuestro espacio. También han estado otros seguidores acompañando esta emisión de Periodismo Libre, como Yasmín, Luz Helena Gómez, Miriam, ya la mencioné, Víctor Hugo. Vamos a ver qué dice Víctor Hugo. Nos escribe Tron. Roba, invade sin ninguna vergüenza y con prepotencia porque lo pusieron la élite facha. En cambio, los demócratas matan con democracia, invaden, roban. O sea, lo mismo. Así es. Entre los dos no hay mayores diferencias, solo de tonos. Bien, también Luz Helena siempre acompañándonos, Miriam Fuentes. Agradezco pues a todas y todas quienes se han conectado. Por acá veo a Kevin. Que también entiendo que es un seguidor nuevo de nuestro programa. Bueno, esta ha sido nuestra misión del día de hoy. No olviden que a través de este QR pueden conectarse con nuestro espacio. Del QR de Periodismo Libre en Vivo pueden visitar nuestro blog, en donde está nuestra ponencia en el foro que hicimos sobre periodismo contrahegemónico. La encuentran accediendo aquí a este portal Periodismo Libre en blog, un blog de Periodismo Libre con textos y fotografías. Y también accediendo a nuestro canal. Esta es la portada de nuestro canal. Bueno, estas son noticias que ya las analizamos. La invitación para que accedan a nuestro canal y puedan compartir nuestros videos. Accediendo a este canal pueden compartir nuestros videos. La única ayuda que les solicitamos es que le den a la campanita para que les notifiquen cada vez que estamos en emisión. Visiten también nuestro blog y si tienen dificultades en este QR pueden acceder a Periodismo Libre en Vivo. Bien, ha sido todo por hoy. Les agradezco la sintonía. Les habló Luis Alfonso Mena Sepúlveda desde Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, muy cerca del Océano Pacífico y en nuestro bello continente o subcontinente suramericano. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Nos vemos mañana a las 10. Hasta entonces.